Esta semana, en el podcast del Comité Olímpico Colombiano, hablamos de formación, alianzas y futuro. La Academia Olímpica Colombiana da un paso histórico con la firma de un memorando de entendimiento con la Academia Olímpica Internacional en Grecia. Una alianza que abre las puertas al conocimiento, a la educación en valores y a nuevas generaciones de líderes olímpicos. Además, te contamos todo sobre el programa Pioneros Olímpicos Colombianos, que permitirá a jóvenes formarse en la cuna misma del olimpismo, Olimpia. Reciban un cordialísimo saludo a nombre de la Academia Olímpica Colombiana, del Comité Olímpico Nacional, y les damos la bienvenida a una emisión más de Olimpismo en Acción, el programa institucional de nuestra entidad, de nuestra Academia Olímpica Nacional. Saludos a la comunidad olímpica colombiana. Vamos a tratar un tema hoy muy importante porque se trata de un cambio que está registrando la Academia Olímpica Colombiana y era un cambio que se veía venir, y ya lo escucharán ustedes en las voces de nuestras invitadas, Clemencia Anaya Maya, presidenta de la Academia Olímpica Colombiana, y Rocío Gámez Martínez, la secretaria. Del 5 al 11 de septiembre próximo en Atenas y Olimpia, Grecia, se realizará el programa Pioneros, o el proyecto Pioneros Olímpicos Colombianos, que es el resultado de un congreso que realizamos los días 3 y 4 de abril del año antepasado en la ciudad de Bogotá, en la Academia Colombiana de la Lengua, y que sabíamos que iba a provocar un vuelco muy positivo a la historia de nuestra Academia Olímpica. Para poder entrar en contexto, entonces vamos a recordar en qué momento comenzó el tema del memorando de entendimiento, qué fue lo que se firmó en esa oportunidad con la Academia Olímpica Internacional, en fin, qué ocurrió el 4 de abril del año 2023 en el Paraninfo de la Academia Colombiana de la Lengua. Clemencia, buenos días. Buenos días, Alberto. Buenos días, queridos audientes. Mis colegas aquí en la mesa principal, Rocío y Víctor, muchas gracias por estar aquí. Luis Felipe, bienvenido. Este realmente es un proceso que se lleva desde hace tiempo en la Academia Olímpica Colombiana, tratando de hacer acercamientos con la Academia Olímpica Internacional. Llevamos una relación con esta organización de más de 33 años, con los que pues hemos podido avanzar preparando muchas personas de nuestra academia, muchos académicos de nuestra organización que han ido a Olimpia a conocer toda la historia, el origen, a compenetrarse con el espíritu olímpico, el lugar de nuestros sueños y nuestros orígenes del deporte en el mundo prácticamente. Entonces esto es un resultado. Francamente podemos decir que llevamos décadas tratando de llegar a este momento. En el año 2024 hicimos el Congreso Olimpismo, Desarrollo y Paz, que fue algo muy innovador porque es un tema que no se había tratado, como la filosofía del olimpismo se mezcla para tener sentido social y sobre todo para contribuir a la paz en un país en medio de tantos conflictos, en tantas situaciones que vivimos diariamente y con una gran necesidad de educar a niños, niñas y jóvenes en una forma en que la competencia se convierta en herramienta de superación. Y en ese orden de ideas, pues le propusimos a la Academia Olímpica Internacional el firmar un memorando de entendimiento entre las dos organizaciones para que pudiéramos en adelante seguir desarrollando cada vez más la preparación de nuestros docentes, académicos, investigadores, historiadores, periodistas, en fin, todos los que a través de
de la pedagogía olímpica, de la educación del deporte, la cultura olímpica pueden contribuir a transformar socialmente nuestro país. Así las cosas, es el 4 de abril del 2024 hicimos la firma con la presencia del decano de la Academia Olímpica Internacional, profesor Costas Georgiadis, y con la presencia virtual de nuestro, en ese entonces, presidente de la Academia Olímpica Internacional, Isidoros Cubelos. Con él hicimos esto y ya luego finalmente se produjo ya la aceptación por parte de la Asamblea de la Academia Olímpica Internacional. Este era un documento que se firmaba aquí por parte del presidente del Comité Olímpico, pero que además debía oficializarse ante la euforía o asamblea de la Academia Olímpica Internacional, más o menos 2 meses después de la firma aquí en Bogotá. Y hoy ya, pues a lo largo de este tiempo, de este año de trabajo, venimos ya prácticamente organizando un grupo de personas que aspiramos sean unas 15, si son más, bienvenidas son, pero todos ellos pues podrán beneficiarse de un programa muy especial, único, que no se ha hecho en nuestro país antes y que además tampoco se ha hecho en ninguna de las academias olímpicas que pertenecen a Iberoamérica, es decir, más o menos 29 países que aglutinan la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas. Ninguno ha hecho un programa de este calibre, Alberto. Estás escuchando el podcast del Comité Olímpico Colombiano, donde el deporte se vive, se piensa y se transforma. Cada semana, una nueva conversación sobre el deporte que nos inspira. Disponible en todas las plataformas de podcast. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Bueno, Rocío, ¿cuáles son las características generales y particulares de este proyecto Pioneros Olímpicos Colombianos del 5 al 11 de septiembre en Grecia? Bueno, Alberto, muchas gracias. Buenos días y a todas las personas que nos están viendo. Espero que se motiven muchísimo porque la palabra pioneros precisamente dice eso. Seremos el primer grupo que irá a Olimpia básicamente a formarse en un curso de historia y filosofía del olimpismo. Las características del curso son muy sencillas. Obviamente, aunque hemos tenido el apoyo de la Academia Olímpica Internacional, nos están dando la posibilidad de hacer lo que hemos llamado un turismo olímpico. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente va a ser un curso para aprender sobre esta parte de olimpismo, sobre lo que está pasando en el mundo y sobre cómo la misión de la Academia Olímpica Internacional, que busca precisamente estudiar y enriquecer todo lo que es el olimpismo y sus valores, pero sumándolo a los problemas mundiales actuales, les va a permitir una inmersión en el mundo olímpico, en el mundo físico olímpico. Estamos hablando de que vamos a tener la posibilidad de que las personas que asistan por nuestro país conozcan la cuna del olimpismo. No solamente conocer Atenas, sus grandes sitios para descubrir, sino estar en la misma ciudad de Olimpia, conociendo donde allí se desarrollaron lo que nuestra presidenta conoce tan a fondo y es una persona experta, mucho más que cualquiera de nosotros, los Juegos Olímpicos en la antigüedad y que dan el espacio a los Juegos Olímpicos modernos. Formaremos un grupo que llegará a Atenas, deben llegar, obviamente, todo esto, y es claro, los costos van a correr por parte de las personas que quieran formarse y hacer ese turismo olímpico. Se llegará a Atenas, donde podemos permanecer unos 2 días, y luego posteriormente tendremos que desplazarnos a Olimpia a recibir allí, en la sede de la Academia Olímpica Internacional, los conocimientos a cargo de, creo que son 4 conferencistas, son 5, pero son 4 locales y un extranjero dentro del plan que nos han enviado. Se podrá compartir conocimiento, talleres, formaciones
intercambios, digámoslo así, con los docentes y posteriormente la parte que tiene que ver con el acercamiento social para poder compartir un poco. Hemos hecho invitaciones a todas a las facultades de deporte y recreación del país a través de ARCOFADER, la Asociación Colombiana de Facultades de Deporte y Recreación. También hemos invitado directamente a los docentes y estudiantes de cátedras olímpicas, de los centros de estudios de investigación olímpica, que aquí está Luis Felipe Contecha, nuestro vicepresidente, que maneja uno y sabe cómo se hace. Y eso ha sido abierto a ministerios de educación, a ministerios de deporte. Allí se desarrollará durante, en total son, Clemencia, 5 días, ¿verdad? Sí. 5 días de formación para luego, obviamente, cada quien regresar a su sitio o a su casa donde esté laborando en este momento. Hemos recibido ya respuestas de varias partes del país, positivas, ¿no? Con relación a esto. El deporte no solo forma campeones, forma personas, valores y futuro. Cada historia olímpica tiene un origen, y todas merecen ser contadas. Aquí el juego nunca se detiene, porque el olimpismo es acción constante. Bueno, antes de escuchar a Clemencia ya en detalle sobre el tema del proceso y los contenidos más específicos de este encuentro, le preguntamos a Luis Felipe Contecha, el vicepresidente de la Academia Olímpica Colombiana, un hombre de las regiones, representante de las regiones, representante de la educación, un educador de toda la vida, quien reside desde Ibagué, desde su ciudad natal y su ciudad de residencia. ¿Cómo percibe usted, como aficionado al deporte, al olimpismo y como educador, cómo ve usted este programa Pioneros Olímpicos Colombianos, y usted tiene toda la intención de participar? ¿Qué cree usted que es lo más importante que se puede obtener de quienes asistan a este encuentro, Felipe? Alberto, muy buenos días. Clemencia y Rocío, compañeros de la Junta Directiva de la Academia, muy buen día, y todos quienes nos escuchan por este programa. Felicitarlo por mantener viva esa llama del programa de Olimpismo en Acción. Pues bien, para quienes somos docentes y tenemos una óptica del movimiento olímpico desde la docencia, en la academia siempre lo he dicho, es igual la óptica que tiene el deportista, la óptica que tiene el dirigente, la óptica que tienen los funcionarios, la óptica de los estudiantes. Entonces es la posibilidad que podamos, por ejemplo, discutir este tipo de conceptos, de puntos de vista del movimiento olímpico. Escuchando al licenciado, también ex vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano, cuando alguna vez en una de las tantas charlas que hemos tenido con él nos comentaba de esas líneas rojas que ahora tanto se usa del movimiento olímpico, como es la comercialización, el doping y otras tantas. Justamente es esta una opción de conocer más a fondo la historia, y eso nos va a permitir tener entonces una visión más amplia de lo que es justamente el movimiento olímpico, como digo yo, en esos espacios particulares de cada uno de los intereses que tienen las personas que nos aproximamos al movimiento olímpico. Entonces esta será una oportunidad bien importante, bien interesante, justamente desde el lugar donde se continuó una tradición de celebrar una fiesta olímpica, un encuentro de la juventud, como lo decía Pierre de Coubertin, de todo el mundo. Bueno, Clemencia, ¿por qué deberían asistir muchos colombianos interesados en el tema del olimpismo y en el tema de la educación a este proyecto Pioneros Olímpicos Colombianos? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué se va
¿Qué se van a encontrar cuando estén allá en esas jornadas intensas que se realizarán en Atenas y en Olimpia? Sencillamente el grupo va a poder descubrir con sus propios ojos, ya no leyendo o escuchando a quienes hemos estado aquí en este lugar o tenemos algún conocimiento sobre la historia y la filosofía del olimpismo. Van a estar en la fuente, en el origen, van a sentarse en la palestra, van a sentarse en el gimnasio, van a caminar alrededor del estadio, van a conocer el templo de Hera, el templo de Zeus, van a poder dimensionar esa sinergia que existió en su época entre el deporte, la educación y la cultura, como la música para el alma y el agonismo, la actividad agonística y la competencia fueron parte de la formación de una civilización, de una cultura. Y esto lo van a poder entender con base en los conceptos que profesores griegos, legítimos investigadores de sus orígenes, nos van a permitir interactuar con ellos y poder dimensionar el valor educativo que tiene la competencia olímpica y qué significó en la forma de educar a niños, niñas y jóvenes en su época y cómo esto puede convertirse en una estrategia que pudiese ser adaptada a nuestra sociedad contemporánea en Colombia, a las necesidades de paz, a las necesidades de respetarnos los unos a los otros, de tolerar la diferencia, de entendernos, porque sin duda fueron ellos un ejemplo en la forma de educar a su población. Esa va a ser lo más importante, poder encontrar el valor educativo de los valores olímpicos en la esencia pura del olimpismo en sus orígenes. Estás escuchando el podcast oficial del Comité Olímpico Colombiano. Conferencistas, pues tenemos en este momento a Dionysios Gangas, a Kostas Georgiadis y dos arqueólogos alemanes que se me escapan en este momento los nombres, que están incluso actualmente haciendo excavaciones en Olimpia. Ellos llevan muchos años, décadas allí trabajando y vamos a poder interactuar con ellos acerca de los orígenes, de las excavaciones, de la historia, de los hallazgos. Toda esta información va a estar a disposición de los participantes fácilmente. Además, vamos a tener visitas guiadas en diferentes museos y sitios arqueológicos representativos como la antigua Mesena, que era muy importante y que nos llevará por los siglos andando hasta llegar posteriormente al santuario de Olimpia, y allí también haremos una visita arqueológica con los expertos y intercambiaremos opiniones con los mismos participantes. Se desarrollarán una serie de trabajos de grupo para llegar a unas conclusiones con unas preguntas específicas acerca de los temas que iremos a tratar y que nos llevarán en temas como la restauración o el restablecimiento de los Juegos Olímpicos y la educación olímpica, esa relación que existe entre Juegos Olímpicos y el proceso educativo como inspiración, como ejemplo. Otro tema será el de los Juegos Olímpicos antiguos, su filosofía y las perspectivas arqueológicas.
Otro tema que tendremos será el deporte en el gimnasio y en los tiempos antiguos. Otro tema que trataremos será el espíritu olímpico, su relación con el atleta y la virtud como guía de excelencia para los niños y jóvenes. Y cerraremos con un análisis evolutivo de los Juegos Olímpicos, su historia y su desarrollo a lo largo del siglo XIX, XX y XXI. Definitivamente temas supremamente interesantes y muy necesarios en la formación olímpica. Rocío, ¿cómo es el procedimiento para que le haga una invitación a los interesados? ¿Cuál es el procedimiento para vincularse, para inscribirse en este proyecto? Ok, sí, Alberto. Hemos enviado invitación y quien requiera una invitación nos lo puede hacer saber a través del correo de academia@olimpicocol.co, pero ya la gente ha hecho una preinscripción antes del 15 de julio. Tú dices que esto sale el 11 de julio, este podcast. Entonces, el 15 de julio ya deben estar preinscritos, listos a una reunión para dar las condiciones. El curso será en inglés. El curso se va a impartir en inglés, entonces, pues podemos hacer, no va a tener una traducción simultánea, pero cada persona pues que lo entienda, lo interprete, o si no, ya con los avances de la tecnología que hay a través de celulares y otros aparatos uno lo puede hacer. Debe ser una persona del movimiento olímpico, pertenecer al movimiento olímpico, primera condición, estar en clubes, federaciones, ministerio, educación física, o sea, cualquiera de los campos del movimiento olímpico. La preinscripción deben enviar a la Academia Colombiana su nombre, correo electrónico, número celular, institución y cargo actual que se tiene. Con esa preinscripción van a ser citados para que llenen un formulario completo con otros datos que se requieren para la Academia Olímpica Internacional, además de estos personales, sobre sus estudios a nivel de pregrado, de especialización o de maestría o doctorado, y cuál ha sido su interés, digámoslo así, y su trabajo en el movimiento olímpico. Las condiciones son claras, ellos deben cancelar o postear su tiquete hasta Atenas, allí serán recibidos y a partir de ahí, con un aproximado de 1.500 euros, más o menos, estamos por alrededor de los 1.500 euros, tendrán acceso al curso, a los transportes, a todo lo que se requiera para el hosting, el alojamiento de ellos allí. Nuevamente serán regresados a Atenas y allí cada uno volverá a tomar su vuelo, como les dije, directamente a donde sea. No estamos teniendo unas condiciones muy exigentes. La persona sabe que es en inglés, pero pues si quiere ir con un traductor, creo que también lo hablamos con Clemencia y Luis Felipe, lo puede hacer. Si la persona ya quiere solamente estar con el grupo, pues se le permite que esté con el grupo, pero obviamente si ya sus desplazamientos posteriores pueden ser a cuenta de cada uno de ellos. No sé qué otro aspecto se me escape de condiciones. Obviamente hay que cancelar ese dinero un tiempo antes de viajar. Eso es importante que lo sepan porque se debe tener pago ese curso previamente para poder asistir. Estás escuchando el podcast del Comité Olímpico Colombiano, donde el deporte se vive, se piensa y se transforma. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Bueno, Felipe, ¿cuál sería como su interés en participar en ese proyecto de Pioneros Olímpicos? ¿Qué es lo que más le llama la atención de este programa tan importante con el cual pues seguramente comenzaremos unas etapas muy importantes en los intercambios internacionales del olimpismo colombiano y de la Academia Olímpica Colombiana? Felipe. Gracias, Alberto. Justamente siendo consecuente con la intervención anterior,
este tipo de posibilidades reúnen diferentes coincidencias en la vida de cada uno de quienes vamos a asistir. El caso tuyo, por ejemplo, que ya has visitado a Olimpia, ya has estado en la academia, ya has estado en este tipo de reuniones, podrás darte cuenta que justamente entonces ya los próximos viajes tendrán otras opciones. En este caso, y lo mencionaba Clemencia hace un momento, pues Olimpia, ustedes tienen conocimiento desde cuando los Juegos de la Antigüedad, en el año 300 o 360 antes de Cristo, Olimpia fue totalmente destruida. Fueron 1500 años después, cuando comienzan nuevamente los alemanes a preguntarse, y los mismos griegos a preguntarse dónde queda Olimpia. Entonces, porque Olimpia estaba enterrada por los vientos, terremotos, saqueos, robos, etcétera, etcétera. Entonces es como conocer cómo va en los viajes que se ha tenido y lo que se ha conocido, en qué ha evolucionado todas estas investigaciones de los arqueólogos que han vuelto a desenterrar. Ese, por ejemplo, sería para mí, de manera personal, algo inquietante, ¿no? De poder visionar eso. Hace 10, 12, 8, 5 años que viajamos, cómo estaba y cómo está hoy en día. Y eso nos va a permitir entonces tener unos enfoques más profundos sobre esos Juegos Olímpicos antiguos y poder tener conceptos como, por ejemplo, el estadio de Olimpia, que es una recta de 192 metros, en la cual usted también se tomó fotos, y poder contrastar con lo que hoy los jóvenes llaman estadio, y poder hacer ese análisis y esa evolución histórica. De otro lado, es también una posibilidad de compartir con compañeros, colegas, porque eso mismo es lo que facilita el deporte y el movimiento olímpico, la integración. Justamente para además reconocernos y poder compartir con ellos y dialogar y poder analizar todo este tipo de evoluciones, luego junto con ese interés histórico y el interés humano y social de compartir y de viajar, y también no es lo mismo uno enseñar desde los libros, desde los videos, a poder contarle a sus alumnos, a sus estudiantes, o en una charla, en una conferencia, es lo que uno vivió en carne propia sobre el mismo terreno in situ, ¿no? Eso también es muy importante para quienes somos docentes. El deporte no solo forma campeones, forma personas, valores y futuro. Cada historia olímpica tiene un origen, y todas merecen ser contadas. Aquí el juego nunca se detiene, porque el olimpismo es acción constante. Muy bien, sí, eso es un sueño definitivamente. Me hizo recordar esos momentos inolvidables que pasé allá, ¿cierto? Son sobrenaturales definitivamente, y en lo positivo. Clemencia, ya para cerrar, se corona un sueño suyo, hay que decirlo claramente, un gran sueño que tenía. Pero ¿cuáles serían los atractivos o de qué manera invitaría usted como líder de la Academia Olímpica Colombiana a tantos colombianos que pueden asistir allá y que van a regresar y definitivamente dueños de una riqueza en el conocimiento extraordinaria? ¿Qué les podemos decir? Y es un sueño coronado, ¿cierto? Sí, es un sueño en proceso de coronación. El caso es que, mira, depende de la profesión en la que tú estés. Quisieras ir, por ejemplo, a la meca del arte, y entonces vas a París o vas a Nueva York, o si estás inmerso en la arquitectura, entonces vas a los lugares más emblemáticos del mundo a conocer la arquitectura más significativa en la antigüedad. O si estás eres miembro de alguna religión, pues quieres ir a conocer Roma para estar en el Vaticano. O si eres budista, pues vas hasta allí para ver cómo son los templos budistas. En fin,
Pero nosotros, todos los que estamos inmersos en el deporte, sea educación física, cultura física, actividad física, recreación, como la quieran llamar, dirigentes deportivos, entrenadores, jueces y tal, a veces estamos pensando más en cuándo podremos ir a Disney World, pero uno no debe morir sin antes ir y conocer al origen donde se dio toda esta bella cultura del deporte, donde nace la competencia más increíble que hay sobre la tierra, que es los Juegos Olímpicos, y que nos mantiene atados a muchos, miles y cientos de miles de personas alrededor del mundo que hacemos parte de la estructura del movimiento olímpico. Entonces eso es como como en algunas religiones en que hay que ir a la Meca y si no, y ahí sí se puede uno morir, exactamente igual. Antes de irse de este mundo, tenemos que conocer Olimpia. Tenemos que entender cuáles son las razones por las cuales estamos tan atados, apasionados y olimpizados, algunos de los que hacemos parte de este mundo del olimpismo, y entenderlo en su dimensión humana, en su proyección en la formación del ser humano, que busca la excelencia, la justicia, que tiene fortaleza, que busca hacer las cosas bien, dar buen ejemplo, inspirar a los demás y, sobre todo, convertirse en un ciudadano de bien finalmente. Eso es lo que nos ha procurado la práctica del deporte, el ejercicio de nuestra actividad particular en cada uno de los campos de desempeño, pero que tiene un origen, y ese origen está allá, en Olimpia, y eso hay que conocerlo, Alberto. Indiscutible, Clemencia. Quien va a Olimpia regresa diferente. Sí. Regresa con otros conocimientos, con otra perspectiva de la vida, como con una conciencia mucho más clara frente a los grandes fenómenos y desafíos del mundo, los grandes, no los deportivos, los grandes fenómenos que sacuden. Bueno, muchas gracias a Clemencia Anaya, nuestra vicepresidenta de la Academia Olímpica Colombiana, a Luis Felipe Contecha, vicepresidente, y a Rocío Gámez Martínez, la secretaria de la Academia Olímpica Colombiana. Esperamos que se inscriban muchas personas, que vayan muchas más de las que esperamos, y nos despedimos en este momento con la invitación para todos nuestros de 8 días encontrarnos a la misma hora, 11 de la mañana, el próximo jueves, por el canal olímpico del Comité Olímpico Colombiano, con otro tema de interés para los amantes del olimpismo, de la filosofía olímpica y del deporte en general. Hasta entonces. El olimpismo no solo se vive en las canchas, también se enseña, se transmite y se fortalece con educación. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Olimpismo en Acción, un espacio donde seguimos construyendo futuro desde los valores. Síguenos en redes como @olímpicocol y no te pierdas la nueva edición de la revista Olímpica cada viernes junto a este podcast. Nos escuchamos la próxima semana.